Si la concepción del espacio y el tiempo parece clara, prepárese para una revelación que desafiará profundamente la percepción de la realidad. Lo que está a punto de descubrir alterará la forma en que se concibe el mundo circundante, pues, literalmente, ninguna de las experiencias cotidianas es lo que aparenta. Imaginemos, por un momento, la existencia como parte de la última civilización del universo. Ubicada en un futuro tan distante que las estrellas ya se han apagado, el cosmos se ha tornado frío y oscuro, quedando solo los vestigios de lo que alguna vez fue una galaxia vibrante y llena de vida. Dicha civilización ha logrado sobrevivir refugiándose en las proximidades de un agujero negro, utilizando su inmensa gravedad no solo como fuente de energía, sino como un recurso mucho más valioso, el tiempo. ¿Por qué el tiempo? Porque en la cercanía de un agujero negro, donde la gravedad es descomunal, el transcurso del tiempo se ralentiza. Mientras años y décadas se deslizan en el universo exterior, dentro de este refugio apenas transcurren instantes. Es como si cada segundo, cada momento, cada respiración, pudieran ser estirados hasta la eternidad. Desde este santuario temporal, se vislumbra una verdad aterradora. Todo lo que la especie había creído saber sobre el espacio y el tiempo durante miles de millones de años estaba fundamentalmente equivocado. El espacio no es lo que parece, el tiempo tampoco, y la realidad misma es mucho más extraña de lo que cualquier mente humana podría haber imaginado. Si te interesa este tipo de contenido, puedes suscribirte para no perderte los próximos episodios. Volvamos al presente, a la realidad cotidiana. En este instante, mientras se asimilan estas palabras, se concibe la existencia en un lugar y un momento específicos. Se cree que el espacio es esa entidad invisible que nos rodea, un vacío tridimensional que permite el movimiento en todas direcciones. Y se asume que el tiempo fluye de manera constante, segundo tras segundo, minuto tras minuto, transportándonos inexorablemente del pasado hacia el futuro. Esta noción es tan básica, tan intrínseca a la experiencia, que rara vez se detiene el pensamiento a analizarla. Es comparable al aire que se respira, siempre presente y dado por sentado. Sin embargo, surge aquí la primera revelación que comenzará a desintegrar la realidad percibida. El espacio y el tiempo que se experimentan, esa sensación de estar aquí y ahora, son una ilusión. Una ilusión tan convincente, tan perfectamente construida, que el cerebro humano no tiene otra opción que creerla completamente. Para comenzar a comprender por qué las concepciones sobre la realidad podrían ser erróneas, es necesario retroceder mentalmente en el tiempo, hasta una época en la que los seres humanos sostenían creencias aún más equivocadas sobre el universo de las que se tienen hoy. Hace más de 400 años, un genio llamado Galileo Galilei se vio en serios aprietos con la Iglesia Católica. ¿La razón? Se atrevió a sugerir algo que en esa época sonaba absolutamente herético, que la Tierra se movía, que nuestro planeta no era el centro inmóvil del universo, sino que giraba alrededor del Sol, como cualquier otro cuerpo celeste. Para la gente de entonces, la idea era sencillamente ridícula. Se preguntaban, ¿cómo es posible que la Tierra se mueva? Si realmente nos estuviéramos desplazando a través del espacio, no lo sentiríamos. No habría vientos terribles todo el tiempo. No saldríamos volando por la fuerza del movimiento. Galileo se percató de que la gente no comprendía algo fundamental sobre el movimiento y la realidad. Para explicarlo, propuso un experimento mental que transformaría para siempre nuestra comprensión del universo. Un experimento tan simple que cualquier persona puede comprenderlo, pero tan profundo que sigue siendo revolucionario en la actualidad. Galileo propuso imaginar un escenario. Una persona se encuentra en la cabina de un barco completamente cerrada, sin ventanas, sin ninguna forma de observar el exterior. Dentro de esa cabina, hay una mesa con platos y tazas, un acuario con peces nadando y mariposas volando por el aire. Si el barco está anclado en el puerto, todo parece normal. Los peces nadan tranquilamente, las mariposas vuelan en todas direcciones, los objetos permanecen inmóviles sobre la mesa, todo se encuentra en calma, en reposo. Ahora, imagínese que el barco comienza a moverse, se aleja del puerto y navega por el océano a una velocidad constante en línea recta, sin acelerar ni frenar, y sin cambiar de dirección. ¿Qué ocurriría dentro de la cabina? La respuesta de Galileo fue revolucionaria. Absolutamente nada cambiaría. Los peces seguirían nadando exactamente igual. Las mariposas continuarían volando en todas direcciones sin ninguna diferencia. Los objetos permanecerían inmóviles sobre la mesa. Dentro de esa cabina cerrada,
sería completamente imposible determinar si el barco está parado o si se mueve a una velocidad constante. ¿Por qué? Porque no existe tal cosa como el reposo absoluto en el universo. Todo movimiento es relativo. Depende del punto de vista del observador. El barco se mueve con respecto al puerto, pero dentro del barco, todo se mueve en conjunto. Es como si cada sistema tuviera su propia realidad, su propia versión de lo que significa estar quieto. Pero lo verdaderamente asombroso es lo siguiente. Aquel observador en la cabina cerrada no tiene la menor idea de que está participando en un viaje cósmico absolutamente increíble. Su barco se encuentra sobre un planeta que gira sobre su propio eje a aproximadamente 1600 km por hora. Esa misma Tierra orbita alrededor del Sol a más de 100.000 km por hora. El Sol, junto con todo el sistema solar, orbita el centro de la Vía Láctea a más de 800.000 km por hora, y nuestra galaxia entera se mueve hacia la galaxia de Andrómeda a cientos de miles de kilómetros por hora. Y todo esto, todo este sistema galáctico, se desplaza a través del universo a velocidades que desafían la comprensión. Se está viajando por el cosmos a velocidades tan monumentales que, si se pudiera visualizar, se tomaría conciencia de que se es como un pasajero en la nave espacial más rápida que jamás haya existido. Y sin embargo, no se percibe absolutamente nada de este movimiento. Un observador se encuentra aparentemente inmóvil, creyendo que está quieto, cuando en realidad se está moviendo a través del espacio a velocidades que harían que cualquier nave espacial de ciencia ficción pareciera un caracol. Esta fue la primera grieta en la comprensión de la realidad. Galileo demostró que el movimiento es relativo, que no existe un punto de referencia absoluto en el universo, pero esto fue solo el principio. Lo que vendría después haría que las ideas de Galileo parecieran sencillas y evidentes. Porque resulta que no solo el movimiento es relativo, el propio espacio es relativo, y el propio tiempo es relativo. Cuando Albert Einstein se percató de esto, la realidad, tal como conocía, se desintegró por completo. Él descubrió que el espacio y el tiempo no son un escenario fijo donde ocurren los acontecimientos, son actores dinámicos en la obra del universo. Pueden estirarse como chicle, curvarse como una cama de agua, e incluso detenerse por completo o fluir hacia atrás. El espacio puede expandirse más rápido que la velocidad de la luz. El tiempo puede transcurrir a diferentes ritmos en distintos lugares. Y lo más perturbador de todo es que el espacio y el tiempo podrían, de hecho, no existir como entidades fundamentales. Es posible que sean ilusiones emergentes, similares al calor o el color, fenómenos que se experimentan porque se es demasiado grande y demasiado lento para percibir la verdadera naturaleza cuántica de la realidad subyacente. El ser humano está a punto de descubrir que todo lo que experimenta como real, la sensación de estar en un lugar, la vivencia del tiempo fluyendo, la solidez del mundo circundante, podría ser tan ilusorio como el movimiento de las estrellas alrededor de la Tierra parecía real para nuestros ancestros. La realidad es mucho más extraña, mucho más fluida, mucho más incomprensible de lo que jamás se imaginó. Y una vez que se comprenda lo que la ciencia ha revelado sobre el espacio y el tiempo, la perspectiva del mundo cambiará para siempre. Después de Galileo, los científicos se enfrentaron a una pregunta que los atormentó durante siglos. Si todo movimiento es relativo, ¿qué es realmente el espacio? ¿Es algo real? ¿Algo que existe por sí mismo, o es simplemente una forma de describir las relaciones entre los objetos? Esta pregunta provocó uno de los debates más intensos en la historia de la ciencia. Los protagonistas de esta batalla intelectual fueron dos de las mentes más brillantes que jamás hayan existido: Isaac Newton, el genio inglés que descifró las leyes de la gravedad, y Gottfried Leibniz, el filósofo y matemático alemán que se atrevió a desafiar las ideas de Newton. Para Newton, el espacio era algo absoluto, real y tangible. Imaginaba el universo como un escenario gigantesco e inmutable, una especie de caja cósmica infinita donde todos los eventos del universo tendrían lugar. Según Newton, este espacio existiría incluso si no hubiera absolutamente nada en él, ni planetas, ni estrellas, ni partículas, nada. El espacio seguiría estando ahí, esperando. Para demostrar su punto, Newton propuso un brillante experimento mental, el experimento del balde giratorio. Imaginemos un balde lleno de agua. Cuando está quieto, la superficie del agua es perfectamente plana. Pero si se comienza a girar el balde, ocurre algo fascinante: la superficie del agua se curva hacia los bordes debido a la fuerza centrífuga. Newton planteó entonces una pregunta devastadora: ¿en relación a qué está girando el agua? Si solo existieran el balde y el agua en todo el universo,
¿Cómo podría el agua saber que está girando? ¿Cómo podría curvarse su superficie? La respuesta de Newton era radical: el agua está girando en relación al espacio absoluto, incluso en un universo completamente vacío. Sin referencias externas, el espacio mismo proporcionaría el marco de referencia. Para Newton, esto era la prueba definitiva de que el espacio tenía una existencia real e independiente. Leibniz, por su parte, consideraba esta idea absolutamente ridícula. Para él, hablar de espacio donde no hay nada era como hablar de la sonrisa del gato de Cheshire sin el gato. El espacio, argumentaba Leibniz, solo tiene significado cuando hay objetos. Es simplemente una forma de describir las relaciones entre las cosas. Sin materia, sin objetos, no hay relaciones. Y sin relaciones, el espacio simplemente no existe. Según Leibniz, el espacio y el tiempo no son entidades separadas que existen por sí solas. Son propiedades emergentes de los objetos y sus movimientos. Son como el concepto de entre, solo existe cuando hay al menos dos cosas para estar entre ellas. Este debate llegó a ser tan intenso que involucró no solo a Newton y Leibniz, sino a toda la comunidad científica europea. Era más que una discusión académica, era una batalla por la naturaleza fundamental de la realidad. Desafortunadamente, Leibniz falleció en 1716 sin que el debate llegara a una resolución. Y fue la visión de Newton la que dominó la ciencia durante los siguientes 2 siglos. El espacio absoluto se convirtió en el fundamento de toda la física, y parecía que Newton había ganado definitivamente. Pero había un problema creciendo en las sombras, un problema que eventualmente destruiría toda la visión newtoniana del universo: la luz. Durante mucho tiempo, la naturaleza de la luz había sido un misterio completo. Los científicos sabían que era rápida, muchísimo más rápida que el sonido. Pero, ¿qué tan rápida exactamente? ¿Era instantánea? Fue en 1676 cuando un astrónomo danés llamado Ole Hermer logró algo extraordinario: midió por primera vez la velocidad de la luz. Lo hizo observando las lunas de Júpiter, específicamente los eclipses regulares de la Luna y con acento O mientras orbitaba el planeta gigante. Hermer notó algo extraño: los tiempos de estos eclipses variaban dependiendo de la época del año. Cuando la Tierra estaba más cerca de Júpiter, los eclipses ocurrían un poco antes de lo predicho. Cuando estaba más lejos, ocurrían un poco después. La explicación fue genial: la luz no era instantánea, tenía una velocidad finita. Y cuando la Tierra estaba más lejos de Júpiter, la luz simplemente tardaba más tiempo en llegar hasta nosotros. Hermer había descubierto que la luz viajaba a aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Esta era una velocidad incomprensiblemente rápida para la época, pero definitivamente no infinita. La luz tenía un límite de velocidad, y este descubrimiento aparentemente simple eventualmente dinamitaría toda la física newtoniana. 2 siglos después, James Clerk Maxwell, el mismo genio que imaginó demonios jugando con átomos, hizo un descubrimiento aún más revolucionario. Demostró que la electricidad y el magnetismo no eran fuerzas separadas, sino 2 aspectos de la misma fuerza fundamental, el electromagnetismo. Y lo verdaderamente asombroso es lo siguiente: cuando Maxwell escribió las ecuaciones que describían esta fuerza unificada, la velocidad de la luz apareció automáticamente en las matemáticas, no como algo que se midiera por separado, sino como una consecuencia inevitable de las propias leyes del electromagnetismo. Las ecuaciones de Maxwell revelaron que la luz no era más que una onda electromagnética, una vibración que se propagaba a través del espacio a una velocidad fija, universal e inmutable, exactamente 299.792.458 metros por segundo. Pero esto creó un problema colosal: ¿velocidad en relación a qué? Según la física newtoniana, si algo se mueve a una velocidad determinada, esa velocidad debe ser medida con respecto a algún marco de referencia. Cuando se afirma que un automóvil circula a 100 km por hora, se refiere a su velocidad con respecto al suelo. Cuando se dice que un avión vuela a 900 km por hora, se hace referencia a su velocidad con respecto al aire. Entonces, ¿con respecto a qué se movía la luz a 300.000 km por segundo? Los físicos del siglo XIX estaban seguros de haber encontrado la respuesta: el éter luminífero. Imaginaron que todo el espacio estaba lleno de una sustancia invisible e intangible, que serviría como el medio a través del cual viajaba la luz. Así como las ondas sonoras necesitan aire para propagarse, las ondas luminosas necesitarían el éter. Y si el éter existía,
definiría finalmente el marco de referencia absoluto que Newton había postulado. Habría una forma definitiva de determinar si algo estaba realmente en reposo o realmente en movimiento, midiendo su velocidad con respecto al éter. Los científicos se embarcaron en una búsqueda obsesiva para detectar este éter. Construyeron experimentos cada vez más sofisticados para medir cómo la Tierra se movía a través de esta sustancia cósmica. El más famoso fue el experimento de Michelson-Morley, diseñado para detectar el viento de éter que debería sentir la Tierra mientras se desplazaba a través de esta sustancia. El resultado fue devastador, no encontraron absolutamente nada. No había éter, no había viento de éter, no había marco de referencia absoluto. La luz parecía viajar a la misma velocidad en todas las direcciones, sin importar cómo se moviera la Tierra. Esto no tenía sentido según la física newtoniana. Era como si se corriera hacia un tren y éste no pareciera acercarse más rápido, o como si se corriera alejándose de él y no pareciera apartarse más lentamente. Era una violación directa de todo lo que se sabía sobre velocidades y movimiento. Los físicos estaban completamente desconcertados. Algunos intentaron explicar el resultado inventando teorías cada vez más complicadas. Otros simplemente ignoraron el problema, esperando que alguien más lo resolviera. Pero un joven empleado de oficina de patentes en Suiza, un individuo que acababa de graduarse de la universidad y que no había conseguido trabajo como profesor, decidió abordar el problema de una manera completamente diferente. Su nombre era Albert Einstein y estaba a punto de destruir todo lo que la humanidad creía saber sobre el espacio, el tiempo y la realidad misma. En lugar de intentar explicar por qué el experimento de Michelson-Morley había fallado en detectar el éter, Einstein hizo algo mucho más radical. Asumió que había fallado porque el éter simplemente no existía. Y si no existía éter, entonces no había marco de referencia absoluto. Y si no había marco de referencia absoluto, entonces la velocidad de la luz tenía que ser la misma para todos los observadores, sin importar cómo se movieran. Esta idea, aparentemente simple, destrozaría por completo nuestra comprensión del espacio y el tiempo. En 1905, Einstein publicó un artículo que cambiaría para siempre nuestra comprensión del universo. Tenía apenas 26 años, trabajaba en una oficina de patentes y estaba a punto de demoler 300 años de física newtoniana con unas pocas páginas de matemáticas elegantes. La teoría de la relatividad especial comenzaba con una premisa aparentemente simple. La velocidad de la luz es constante para todos los observadores, sin importar cómo se muevan. Pero las consecuencias de esta idea simple eran absolutamente devastadoras para todo lo que se creía sobre la realidad. Consideremos lo siguiente. Según Newton, si una persona se encuentra en un tren que se desplaza a 100 km por hora y lanza una pelota hacia adelante a 50 km por hora, alguien parado en el andén vería la pelota moverse a 150 km por hora. Esta es una simple suma de velocidades, obvia, intuitiva y funcional para todas las experiencias cotidianas. Pero con la luz, esta lógica no aplica. Si una nave espacial viaja al 90% de la velocidad de la luz y se enciende una linterna hacia adelante, la luz no emana de la linterna al 190% de la velocidad de la luz. Emerge exactamente a la velocidad de la luz, siempre, sin excepción. ¿Cómo es esto posible? La respuesta de Einstein fue tan radical que inicialmente ni él mismo estaba seguro de creerla. Si la velocidad de la luz es absoluta, entonces algo más tiene que ser relativo. Y ese algo más era el mismísimo tejido de la realidad, el espacio y el tiempo. En el universo de Einstein, el espacio puede contraerse y el tiempo puede dilatarse. No metafóricamente, sino literalmente. Si se viaja lo suficientemente rápido, las distancias se acortan en la dirección del movimiento y el tiempo se ralentiza. No es una percepción subjetiva de que el tiempo transcurre más lentamente. Es que, literalmente, transcurre menos tiempo para el viajero que para un observador que no se mueve. Esto significa que dos eventos que son simultáneos para una persona pueden no ser simultáneos para otra persona que se esté moviendo. El concepto mismo de ahora se vuelve relativo. No existe un presente universal que conecte todo el universo. Cada observador tiene su propio ahora personal. Para ilustrar la radicalidad de este concepto, considérese el conocido experimento mental de los gemelos. Imaginemos dos hermanos gemelos idénticos que nacen exactamente al mismo tiempo. Al cumplir los 20 años, uno de ellos emprende un viaje en una nave espacial que se desplaza al 99% de la velocidad de la luz hacia una estrella distante, para luego regresar a la Tierra.
Para el gemelo viajero, el periplo podría durar solo un par de años según su reloj. Sin embargo, al retornar a la Tierra, descubriría que han transcurrido décadas. Su hermano gemelo ya sería anciano, quizás incluso habría fallecido por edad avanzada, mientras él sigue siendo joven. Han vivido, literalmente, diferentes cantidades de tiempo, a pesar de haber nacido el mismo día. Esto no es ciencia ficción, es una consecuencia directa e inevitable de las ecuaciones de Einstein y ha sido confirmado miles de veces en experimentos. Los relojes en aviones comerciales realmente se desincronizan con los relojes en tierra. Los satélites GPS tienen que corregir constantemente estos efectos relativistas, o de lo contrario, indicarían ubicaciones erróneas por kilómetros. Pero Einstein no se detuvo ahí, la relatividad especial era solo el comienzo. Después de revolucionar nuestra comprensión del espacio y el tiempo, Einstein se dio cuenta de que había omitido algo crucial en su teoría, la gravedad. Durante los siguientes 10 años, trabajó obsesivamente en el problema de la gravedad y en 1915, presentó al mundo algo aún más revolucionario, la teoría de la relatividad general. Si la relatividad especial había demostrado que el espacio y el tiempo eran relativos, la relatividad general reveló algo aún más perturbador, que el espacio y el tiempo eran maleables, podían curvarse, torcerse y estirarse como una masa caliente. Y lo que causaba esta curvatura era la propia materia y energía. Cada planeta, cada estrella, cada partícula subatómica creaba pequeñas deformaciones en el tejido de el espacio-tiempo. Estas deformaciones eran lo que se experimentaba como gravedad. La gravedad no era una fuerza misteriosa que actuaba a distancia, como había pensado Newton, era simplemente la curvatura del espacio-tiempo. Los planetas no atraían a otros objetos hacia ellos, simplemente deformaban el espacio-tiempo de tal manera que otros objetos no tenían otra opción que seguir esas curvaturas. Es como si el universo fuera una cama de agua gigantesca. Cuando se coloca una bola de bolos en el centro, esta crea una depresión. Si se ruedan canicas cerca de esa depresión, seguirán las curvas y orbitarán alrededor de la bola de bolos. No porque la bola las esté atrayendo, sino porque están siguiendo la geometría curvada de la superficie. Las implicaciones de esto eran absolutamente asombrosas. Significaba que el espacio y el tiempo no eran el escenario fijo donde ocurrían los eventos, eran participantes activos en el drama cósmico. Podían cambiar, evolucionar, e incluso ser creados o destruidos. Y aquí viene una de las predicciones más extrañas de la relatividad general. Si el espacio-tiempo puede curvarse lo suficiente, puede curvarse tanto que forme un agujero en la realidad misma. Un lugar donde la gravedad es tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar, un agujero negro. En las proximidades de un agujero negro, el tiempo se ralentiza dramáticamente. Si se pudiera orbitar cerca del horizonte de eventos de un agujero negro y luego regresar a la Tierra, se descubriría que habrían pasado siglos o milenios, mientras que para el viajero solo transcurrieron días o semanas. Pero incluso esto palidece en comparación con lo que Einstein predijo sobre el universo en su conjunto. Sus ecuaciones sugerían que el espacio mismo podía expandirse o contraerse, que el universo entero podía crecer o encogerse. Inicialmente, Einstein encontró esta idea tan perturbadora que añadió una constante cosmológica a sus ecuaciones para forzar al universo a permanecer estático. Más tarde, él mismo calificaría esto como el mayor error de mi vida, cuando los astrónomos descubrieron que el universo realmente se está expandiendo. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente incomprensibles. Si el universo se está expandiendo, no es solo que las galaxias se estén alejando unas de otras, moviéndose a través del espacio, es que el propio espacio se está estirando, creando más espacio entre las galaxias. Imaginemos ser una hormiga en la superficie de un globo que se está inflando. No es que la hormiga camine sobre la superficie alejándose de otras hormigas, es que la propia superficie se está expandiendo, llevándola automáticamente más lejos de las demás sin que tenga que moverse. Esto significa que existen galaxias que se alejan de nosotros más rápido que la velocidad de la luz. ¿Cómo es posible si nada puede viajar más rápido que la luz? La explicación es que no están viajando a través del espacio más rápido que la luz. Es el espacio mismo el que se está expandiendo tan rápidamente que las arrastra consigo más allá del límite de velocidad cósmico. Estas galaxias están desapareciendo, literalmente, de nuestro universo observable. Su luz nunca nos alcanzará. Para todos los propósitos prácticos, ya no existen en nuestro universo, se han desvanecido más allá del horizonte de la realidad. Y aquí viene lo verdaderamente perturbador.
Si el universo se está expandiendo ahora, eso significa que en el pasado era más pequeño. Y si se retrocede lo suficiente en el tiempo, se llega a un punto donde todo el universo observable estaba comprimido en un punto infinitesimalmente pequeño, el Big Bang. Este evento fue la creación del espacio mismo. Antes del Big Bang, no había espacio donde pudiera ocurrir algo, no había tiempo en el cual pudiera transcurrir algo, no había absolutamente nada. El espacio y el tiempo fueron creados en el Big Bang. Y eso significa que preguntar qué había antes del Big Bang es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. La pregunta misma carece de sentido porque los conceptos de antes y norte dejan de aplicarse. Y si esto ya es suficientemente perturbador, lo que la mecánica cuántica tiene que decir sobre el espacio y el tiempo elevará la comprensión de la realidad a otro nivel. Según la física cuántica, incluso estas ideas revolucionarias de Einstein podrían ser solo aproximaciones de una realidad aún más extraña. Mientras Einstein estaba revolucionando nuestra comprensión del espacio y el tiempo en las escalas más grandes del universo, otra revolución ocurría simultáneamente en las escalas más pequeñas. Era el nacimiento de la mecánica cuántica. Y esta nueva física del mundo microscópico no solo desafiaría nuestra comprensión del espacio y el tiempo, sino que cuestionaría la propia naturaleza de la realidad. El primer protagonista de esta historia es un físico británico llamado Paul Dirac. Era tan introvertido que sus colegas bromeaban que hablaba a una frecuencia de una palabra por hora, pero lo que le faltaba en habilidades sociales lo compensaba con un genio matemático absolutamente extraordinario. Dirac se enfrentó a un problema que atormentaba a los físicos de su época. ¿Cómo hacer que la mecánica cuántica fuera compatible con la relatividad especial de Einstein? Los primeros trabajos en mecánica cuántica, por brillantes que fueran, todavía utilizaban el tiempo absoluto de Newton. Asumían que existía un reloj universal que marcaba el mismo tiempo para todo el universo. Pero Einstein había demostrado que esto era imposible. El tiempo era relativo. Entonces, ¿cómo podrían las ecuaciones cuánticas incorporar esta relatividad del tiempo? Dirac trabajó durante meses en este problema, caminando solo por Cambridge, pensando en silencio, luchando con matemáticas que casi nadie más podía entender. Y en 1928 logró algo extraordinario. Escribió una ecuación que unificaba por primera vez la mecánica cuántica con la relatividad especial. La ecuación de Dirac era elegante y poderosa. Explicaba perfectamente el comportamiento del electrón, incluyendo su spin y sus propiedades magnéticas. Pero había algo extraño en la matemática, como cuando se extrae la raíz cuadrada de un número y se obtienen dos soluciones, una positiva y una negativa. La ecuación de Dirac también tenía dos soluciones. Una correspondía claramente al electrón conocido, pero la otra, inicialmente, Dirac pensó que podría ser el protón, aunque la masa no coincidía. El protón era casi 2000 veces más pesado que el electrón. Entonces, Dirac se dio cuenta de algo revolucionario. Su ecuación estaba prediciendo la existencia de una partícula completamente nueva. Una partícula con la misma masa que el electrón, pero con carga eléctrica opuesta, el antielectrón o positrón. Y cuando los físicos finalmente detectaron positrones, se confirmó la predicción. Pero este éxito traía consigo un problema monumental. La ecuación de Dirac funcionaba perfectamente para la relatividad especial, donde el espacio-tiempo es plano y fijo. Pero, ¿qué pasaría si se intentara incluir la gravedad? ¿Qué pasaría si se tratara de hacer mecánica cuántica en el espacio-tiempo curvo de la relatividad general? La respuesta fue desastrosa. Cuando los físicos intentaron combinar la mecánica cuántica con la relatividad general, las matemáticas, literalmente, explotaron. Las ecuaciones producían infinito sin control, resultados que no tenían sentido físico. Era como si el universo fuera alérgico a la combinación de lo muy pequeño con lo muy curvo. Durante décadas, los físicos más brillantes del mundo se estrellaron contra este problema. La mecánica cuántica funcionaba perfectamente para describir átomos, partículas y fuerzas electromagnéticas. La relatividad general funcionaba perfectamente para describir planetas, estrellas y agujeros negros. Pero cuando se intentaban unir, todo se desmoronaba. Era como si el universo fuera esquizofrénico, operando bajo dos conjuntos completamente diferentes de reglas, dependiendo de la escala que se estuviera observando. Y aquí es donde la historia toma un giro completamente inesperado, porque en lugar de encontrar una manera de forzar estas dos teorías a trabajar juntas, algunos físicos comenzaron a preguntarse algo mucho más radical. ¿Y si el problema no reside en las teorías,
sino en nuestras suposiciones fundamentales sobre qué son el espacio y el tiempo? ¿Y si el espacio y el tiempo no son realmente las entidades fundamentales que se creen que son, y si son fenómenos emergentes como la temperatura o la presión que surgen de algo más básico a nivel cuántico? Para entender esta idea radical, consideremos la temperatura. Cuando se toca algo caliente, se siente calor, pero el calor no es realmente una entidad fundamental. Es simplemente el movimiento promedio de billones y billones de átomos. Es una propiedad emergente que surge del comportamiento colectivo de partículas microscópicas. ¿Y si el espacio y el tiempo fueran exactamente lo mismo? ¿Y si fueran propiedades emergentes que surgen del comportamiento colectivo de algo aún más fundamental a nivel cuántico? Esta idea llevó al desarrollo de teorías revolucionarias como la teoría de cuerdas, donde las partículas fundamentales no son puntos, sino diminutas cuerdas vibrantes en 11 dimensiones. O la gravedad cuántica de lazos, donde el espacio-tiempo está hecho de una red cuántica de conexiones discretas. En estas teorías, el espacio y el tiempo, tal como se conocen, solo emergen cuando se observa el universo a escalas lo suficientemente grandes. Es como los píxeles en una pantalla. Cuando se aleja lo suficiente, los píxeles individuales desaparecen y solo se ve la imagen completa. Pero quizás la idea más radical de todas provino de un descubrimiento en 1997 por el físico Juan Maldacena. Él encontró evidencia matemática de que todo lo que se experimenta como espacio tridimensional podría ser realmente una proyección, como un holograma, de información codificada en una superficie bidimensional. Según esta correspondencia holográfica, los individuos, las estrellas, las galaxias e incluso el tiempo mismo, podrían ser simplemente patrones de información proyectados desde una superficie bidimensional que existe en el borde del universo. Es como si se viviera dentro de la proyección tridimensional más sofisticada jamás creada, sin percatarse de que toda la información que define nuestra realidad está realmente almacenada en una superficie plana e inaccesible. Si esto es cierto, entonces preguntar qué son realmente el espacio y el tiempo podría ser como preguntar de qué está hecha realmente la imagen en una pantalla de televisión. La respuesta es que la imagen no está hecha de nada, es simplemente información organizada de cierta manera. El espacio y el tiempo podrían ser exactamente eso, formas de organizar información, formas en que la realidad fundamental se presenta a sí misma a observadores como nosotros, que somos demasiado grandes y demasiado lentos para percibir la verdadera naturaleza cuántica e informacional del universo. Y esto nos lleva a la pregunta final y más perturbadora de todas. Si el espacio y el tiempo son ilusiones emergentes, ¿qué dice eso sobre la propia existencia? ¿Son los seres humanos reales o también proyecciones de información más fundamental? Y así, se llega al punto más perturbador de toda esta travesía a través de los misterios del espacio y el tiempo. Después de más de un siglo de descubrimientos revolucionarios, de que Einstein demoliera la física de Newton y la mecánica cuántica demoliera nuestras intuiciones sobre la realidad, nos enfrentamos a una verdad que es a la vez humillante y extraordinaria. No se sabe qué son realmente el espacio y el tiempo. Después de todo este viaje intelectual, después de todas estas teorías elegantes y experimentos sofisticados, la respuesta honesta a la pregunta ¿qué son realmente el espacio y el tiempo? Es: no se sabe con certeza, y es posible que nunca se sepa. Ahí justamente reside lo que electrifica la imaginación. Esta ignorancia no es una tara fatal, sino una ventana que se abre. Lo que hemos aprendido no disminuye el asombro, lo intensifica. Durante siglos se partió de supuestos que hoy nos parecen inocentes y casi tautológicos. El espacio era entendido como un vacío tridimensional, una especie de escenario inmóvil donde ocurren los sucesos, y el tiempo, como una corriente uniforme que arrastra todo desde un pasado fijo hacia un futuro abierto. Eran las intuiciones del sentido común y de la física newtoniana, suficientes para construir máquinas y calendarizar cosechas, pero insuficientes para captar la textura más profunda del cosmos. Esa sencillez aparente se ha ido deshilachando conforme la observación y la teoría han avanzado. La revolución einsteiniana transformó la noción del escenario vacío en la de un tejido dinámico. El espacio y el tiempo ya no son un fondo pasivo, sino partes de una sola entidad, el espacio-tiempo, que se curva y se estira bajo la influencia de la materia y la energía. De esa curvatura emergen efectos que hoy forman parte del repertorio científico y que, hasta hace poco, habrían parecido fantasía. Por ejemplo, la curvatura puede concentrarse hasta extremos tales que la geometría local se cierra sobre sí misma y da lugar a regiones de tal intensidad gravitatoria que lo que ocurre en su interior desafía la intuición. Los agujeros negros,
cuya existencia ya no es mera hipótesis teórica sino evidencia observacional. Representan lugares donde nuestra idea cotidiana del antes y el después se vuelve problemática. Decir que el tiempo se detiene en un agujero negro requiere matices, porque allí conviven distintas perspectivas. Para un observador lejano, un objeto que cae hacia el horizonte de sucesos parece ralentizarse y tender hacia un estado congelado en el tiempo. Sin embargo, desde la experiencia propia del cuerpo que cae, el tiempo sigue fluyendo naturalmente hasta que ocurre lo inevitable según su propia medición. Esa dualidad, dos relatos igualmente correctos pero situados en marcos de referencia distintos, es un ejemplo vivo de cómo la física moderna enseña a distinguir entre apariencia y descripción rigurosa, nada tan absoluto como la intuición del reloj común. Asimismo, la expansión del universo rompió la idea de un espacio inmutable. No solo los objetos se separan, es el propio tejido del espacio el que se estira. En ciertos periodos cosmológicos, como durante la inflación primigenia o en la expansión acelerada que observamos hoy, la distancia entre regiones distantes puede crecer de tal manera que las velocidades de recesión superan la velocidad de la luz si se miden en términos de separación cósmica. Esto no contradice la relatividad especial, que prohíbe el movimiento local más rápido que la luz, sino que revela una sutileza. La limitación se aplica a objetos moviéndose dentro del espacio, no a la expansión del propio espacio. El resultado es desconcertante, y a la vez, profundamente coherente con las ecuaciones que hemos probado una y otra vez. En paralelo, la noción de tiempo absoluto se desmanteló con la constatación de que el ritmo temporal depende del movimiento y de la gravedad. A velocidades cercanas a la de la luz o en vecindad de objetos masivos, los relojes marchan a distinto paso. La dilatación temporal no es teoría abstracta, sino fenómeno comprobado experimentalmente, se manifiesta en la vida prolongada de partículas rápidas y es crucial para el funcionamiento preciso de sistemas tecnológicos como el GPS. Así, lo que antes se tomaba por una propiedad universal se revela como contextual y relativo. El tiempo no corre igual para todos los observadores. Estas transformaciones conceptuales tienen consecuencias culturales y existenciales. Cuando descubrimos que el espacio puede curvarse hasta formar horizontes y que el tiempo no es absoluto sino entrelazado con el espacio y con la energía, nuestra sensación de lugar en el universo cambia. Ya no somos simples habitantes de un escenario fijo, somos actores que emergen y operan en un tejido sensible a la presencia de la propia materia y energía. Esa vulneración de certezas simples obliga a replantear preguntas filosóficas. ¿Qué significa cómo es el mundo si las categorías más primarias resultan ser dinámicas y relacionales? ¿Cómo orientamos nuestras narrativas de identidad cuando el tiempo puede dilatarse, cuando el pasado puede mirar de otra forma desde marcos distintos? Finalmente, lejos de invalidar la ciencia, estos descubrimientos la ennoblecen. La complejidad y la extrañeza del espacio y del tiempo nos impulsan a ser más rigurosos, a refinar metáforas y a distinguir entre intuición y descripción precisa. Lo que parecía obvio deja de serlo, pero en ese desplazamiento aparece un conocimiento más rico. La naturaleza no está obligada a ajustarse a lo intuitivo, y nuestra tarea es aprender sus reglas aunque ellas no prometan confort. Así, la ignorancia revelada se convierte en motivo de celebración intelectual. El universo es más raro y más hermoso de lo que supusimos, y eso nos invita a seguir investigando con humildad y con el asombro encendido. Se ha descubierto, o al menos se ha empezado a considerar con seriedad, que el espacio y el tiempo podrían no ser los componentes últimos de la realidad, sino propiedades que emergen de algo más profundo y menos accesible. Para entender la idea, conviene pensar en analogías cercanas. La temperatura no es una entidad que flota por separado en un gas, sino una descripción macroscópica del movimiento colectivo de un número enorme de átomos. La solidez de un objeto no es más que el comportamiento organizado de campos cuánticos y enlaces entre electrones y núcleos. Del mismo modo, el espacio y el tiempo podrían ser patrones o castas descriptivas que surgen cuando un substrato subyacente se organiza de determinadas maneras. Eso no hace que la experiencia espacial o temporal sea ilusoria en un sentido trivial. Como la temperatura, son propiedades reales a la escala en la que operamos, pero su estatus ontológico sería distinto del que suponemos intuitivamente. En lugar de ser el escenario último donde los acontecimientos ocurren, espacio y tiempo serían, quizás, la interfaz que nuestros cerebros y nuestras teorías usan para organizar información más primitiva, relaciones, correlaciones, entropías o estructuras cuánticas, que por sí mismas no se parecen en nada a un lugar o a un instante. Esa posibilidad altera radicalmente cómo interpretamos la experiencia humana. Si el espacio y el tiempo son productos emergentes, la forma en que los cerebros construyen mapas del mundo tiene un rol constitutivo.
Nuestras percepciones no son simples ventanas pasivas hacia una estructura ya dada, sino filtros que seleccionan y recombinan aspectos del substrato en patrones coherentes con la supervivencia y la acción. La idea no implica, necesariamente, idealismo ingenuo, la noción de que el mundo depende completamente de una mente consciente. Más bien sugiere que lo que llamamos mundo es una capa estadística o funcional que aparece cuando ciertas condiciones están presentes. Esto abre preguntas empíricas e interdisciplinarias. ¿Qué recursos computacionales y cuáles estructuras neuronales permiten que un organismo represente continuidad espacial y secuencia temporal? ¿Hasta qué punto esas representaciones describen propiedades independientes del substrato físico? Y, crucialmente, ¿qué clase de ontología necesitaríamos si prescindimos de espacio y tiempo como categorías fundamentales? Y aquí llega lo más perturbador y fascinante. No solo se contempla que el tiempo pueda emerger, sino que las mismas ecuaciones de la relatividad general permiten, en condiciones concretas, que la geometría del espacio-tiempo se cierre sobre sí misma creando bucles donde una trayectoria vuelve al propio pasado. Es decir, las matemáticas no prohíben per se la existencia de trayectorias en las que el efecto precede a la causa tal como la concebimos, o en las que un evento puede recibir influencia de un suceso que, desde otra perspectiva, sucede más tarde. Estas soluciones matemáticas plantean que el viaje en el tiempo no es únicamente una fantasía de ciencia ficción, sino una consecuencia lógica de permitir curvaturas extremas y configuraciones específicas del campo gravitatorio. Sin embargo, entre la posibilidad matemática y la realización física mediana hay una distancia enorme. Cuestiones prácticas como la energía necesaria, la estabilidad de dichas configuraciones, las condiciones iniciales del universo y posibles mecanismos de protección contra paradojas pueden impedir que tales bucles sean realizables en la práctica. Las implicaciones filosóficas son de una densidad enorme. Si el futuro puede, en algún sentido, influir en el pasado, las nociones de causalidad lineal y de responsabilidad retroceden a un terreno inestable. ¿Qué ocurre con el libre albedrío si las decisiones futuras forman parte de un bloque ya existente? Una lectura estricta del universo en bloque sugiere que pasado, presente y futuro coexisten tenselesmente, lo que obliga a reinterpretar la libertad como coherencia o consistencia a través de la propia historia biográfica en vez de como apertura ontológica hacia múltiples futuros. Empero, hay matices y resistencias. La indeterminación cuántica, la posibilidad de condiciones iniciales no completamente fijadas y la existencia de principios que restringen la formación de bucles cronológicos ofrecen vías para preservar una forma de contingencia real. En términos de identidad personal, el problema también se complica. Si nuestras vidas son hileras en una película de 4 dimensiones, ¿qué somos? ¿Una serie de estados conectados por relaciones físicas, o algo más? Una narrativa que, pese a su continuidad, ¿alberga posibilidades morales y psicológicas que no se reducen a mera descripción física? Los famosos paradoxos, del abuelo, de la predestinación, de la causalidad invertida, son solo manifestaciones dramáticas de estas tensiones. Filósofos y físicos han propuesto alternativas. Quizás cualquier trayectoria que intente generar una contradicción se autoanula por condiciones de consistencia, o quizá las soluciones que permiten viajes temporales requieren circunstancias que la física real prohíbe por razones de estabilidad. O aún, en un universo con múltiples historias, podrían entrar en juego ramificaciones que preserven la coherencia local a costa de multiplicidades globales. Cada una de estas salidas trae consigo costes conceptuales: renunciar al libre albedrío fuerte, aceptar múltiples mundos, o postular nuevos principios de protección causal. No hay respuesta simple, y esa ausencia de certeza es, a la vez, una fuente de fascinación intelectual y de cautela normativa. Además, imaginar que el viaje temporal pueda ser inevitable en ciertas circunstancias obliga a pensar en consecuencias prácticas y éticas hipotéticas. Si fuera posible que acciones presentes afecten el pasado, o que futuras decisiones vinieran a condicionar nuestro pasado vivido, tendríamos que replantear responsabilidades legales, criterios de culpabilidad, la estructura de explicaciones históricas y hasta el sentido de los testimonios y la memoria. La filosofía moral se vería empujada a reformular responsabilidades que hoy entendemos como unidireccionales. Por otra parte, la ciencia misma enfrentaría límites y regulaciones nuevas. La previsión y la manipulación del tiempo abrirían riesgos inéditos y también oportunidades que desafían nuestras intuiciones más profundas. Finalmente, y quizá lo más fértil desde el punto de vista epistemológico, es que estas ideas nos obligan a distinguir entre modelos útiles y ontologías definitivas. Que las ecuaciones de la relatividad admitan soluciones con bucles no implica que nuestra mejor descripción del mundo deba incorporarlo sin más,
Y que el espacio y el tiempo puedan emerger no significa que debamos renunciar a hablar de ellos como reales en la medida en que organizan nuestras vidas. El ejercicio conceptual consiste en mantener abiertas múltiples hipótesis, aceptar que la realidad podría ser más extraña de lo que imaginamos, proteger la coherencia lógica de nuestras teorías y, al mismo tiempo, preservar la humildad ante la posibilidad de que nuestras categorías cognitivas sean solo capas interpretativas sobre un substrato que, por ahora, solo intuimos. En ese cruce entre la matemática rigurosa, la filosofía conceptual y la vida humana cotidiana se despliega la tensión más productiva, la de una ciencia que, al encontrar límites, no se desmorona sino que amplía las preguntas y refina las formas en que nos entendemos a nosotros mismos en un universo que sigue resultando, por momentos, deliberadamente misterioso. Desde esa perspectiva amplia, el nacimiento, la muerte y todos los instantes intermedios dejan de ser meros puntos fugaces en una línea y pasan a formar parte de un todo tan válido como cualquiera de sus secciones. Imaginarse así es como concebirse no como una entidad que existe únicamente en una hora que se escapa, sino como un gusano cuatridimensional que se extiende a lo largo del espacio-tiempo, una criatura cuya forma completa incluye su nacimiento, su vida entera y su muerte, y que solo puede experimentar, en cualquier momento, una rebanada transversal de ese continuo, lo que llamamos presente. Esta imagen conserva la sensación de continuidad de la experiencia pero la reubica. El flujo temporal deja de ser un río que arrastra la realidad y se convierte en la travesía parcial que realiza un observador por una estructura ya existente. ¿Implica esto que la sensación de que el tiempo fluye, de que el futuro es abierto y el pasado está fijado, es una pura ilusión? La respuesta no es unívoca y abre varias líneas de pensamiento. Algunos físicos y filósofos sostienen una postura conocida como eternalismo o modelo bloque. El espacio-tiempo es un bloque donde todos los eventos, pasados, presentes y futuros, coexisten tenselesmente. Desde esa óptica, la flecha del tiempo, esa asimetría que percibimos, sería un artefacto de nuestra situación localizada dentro del bloque, una limitación perspectival comparable a la de las hormigas que, caminando sobre una hoja curva, creen que la hoja es plana porque su campo de visión es pequeño. Para esas hormigas la curvatura existe pero se les escapa. Para nosotros, la sensación de devenir puede ser una lectura parcial de una realidad de mayor dimensionalidad. Esa interpretación encuentra respaldo en argumentos formales y en analogías heurísticas. Si el espacio y el tiempo aparecen en las ecuaciones fundamentales como variables que no privilegian un instante sobre otro, ¿por qué no pensar que todos los instantes simplemente están? Sin embargo, hay explicaciones más concretas para la dirección aparente del tiempo que no dependen únicamente de la geometría. La flecha termodinámica, la tendencia, en sistemas aislados, a evolucionar hacia estados de mayor entropía, proporciona una razón física para la asimetría. Recordamos el pasado porque las condiciones iniciales eran de baja entropía y el aumento posterior crea diferencias que permiten distinguir antes y después. Además, existen flechas psicológicas, la forma en que recordamos y anticipamos, causales, la secuencia en la que los efectos siguen a las causas, y cosmológicas, relacionadas con la expansión del universo, que entrelazadas ofrecen una explicación pluralista de por qué vivimos la temporalidad como un flujo y no simplemente como una coexistencia estática. Aún así, otra posibilidad todavía más radical plantea que el espacio y el tiempo podrían ser, en última instancia, propiedades emergentes, estructuras útiles para organizar la experiencia y las relaciones entre eventos, pero no entidades fundamentales por sí mismas. El ejemplo del arco iris ayuda a comprender esta idea. El arco aparece solamente cuando tiar. Elementos concurren, la luz solar, las gotas de lluvia y un observador con un sistema visual. No hay un arco iris independiente flotando en el cielo, el fenómeno surge en la interacción. De forma análoga, podría suceder que lo que llamamos espacio y tiempo sean patrones que emergen de niveles subyacentes más básicos, relaciones, información, estados cuánticos o algo aún más abstracto, y que, sin observadores o sin ciertas condiciones, esas propiedades no tengan sentido autónomo. Si así fuera, la experiencia temporal sería análoga a la percepción del arco, real para quien la experimenta, pero contingente respecto a una ontología más profunda. Frente a estas propuestas hay respuestas críticas y matices importantes. Para quienes sostienen el presentismo, la intuición filosófica de que solo existe el presente, la coexistencia del futuro con el pasado resulta ontológicamente inaceptable. El futuro no está porque aún no se ha realizado. Otros subrayan que la experiencia del paso del tiempo no es puramente ilusoria porque tiene efectos funcionales reales. Nos organiza, nos permite aprender, nos impulsa a planificar. Además,
En el terreno de la física moderna aparecen también tensiones, la indeterminación cuántica y fenómenos que parecen introducir contingencia genuina en el devenir plantean dificultades a un bloque estático completamente determinado. Si el futuro no está totalmente fijado por el pasado, la imagen del bloque pleno pierde mucho de su naturalidad. Estas controversias no son meras abstracciones técnicas, tienen consecuencias profundas para cómo entendemos la agencia, la memoria y el sentido. Si el tiempo fuera literalmente un bloque inmutable, la sensación de libertad y de elección tendría que reinterpretarse, la responsabilidad moral podría entenderse como coherencia entre las distintas secciones del gusano cuatridimensional más que como causalidad que abre caminos. Si, por el contrario, el tiempo es emergente y el futuro no está escrito, entonces nuestro papel como agentes que influyen en el devenir recupera una centralidad renovada. En ambos casos la vida humana conserva significado, ya sea como parte de una totalidad atemporal digna de contemplación, o como proceso genuino donde las posibilidades importan. Y ahí vuelve a aparecer la imagen de la civilización avanzada, refugiada alrededor de un agujero negro en los últimos instantes del cosmos. Ese escenario sirve de espejo para nuestras reflexiones. Si su experiencia del tiempo fuera diferente, si su gusano cuatridimensional incluyera horizontes temporales que a nosotros nos resultan ininteligibles, su última visión podría confluir con las alternativas que discutimos. Quizá para ellos la distinción entre presente y pasado se haya vuelto irrelevante, o quizá la emergencia del tiempo siga siendo la clave de toda experiencia aún en condiciones extremas. En cualquier caso, el ejercicio de imaginar esas existencias extremas nos obliga a reconocer que nuestras categorías, flujo, bloque, emergencia, son herramientas conceptuales que nos ayudan pero no agotan la realidad. Al final, más que decidir de una vez por todas si el flujo temporal es ilusión o entidad última, conviene aceptar la riqueza de perspectivas. Cada modelo explica facetas distintas de la experiencia y de los datos, cada uno ofrece intuiciones que expanden nuestra comprensión. Y en esa multiplicidad está la inspiración, la posibilidad de mantener la curiosidad abierta, de reconocer la modestia de nuestras respuestas, y al mismo tiempo, de celebrar la profundidad de las preguntas. Sea que el tiempo sea una estructura fundamental, un fenómeno emergente o una ilusión relativamente indispensable, su misterio no empobrece la existencia humana, la ennoblece al confrontarnos con la tarea de seguir indagando, interpretando y maravillándonos. Ellos habían dominado la manipulación del espacio-tiempo, no como una metáfora, sino como una práctica técnica que transformó la relación entre intención y realidad. Habían desarrollado herramientas y marcos conceptuales que les permitían inducir curvaturas locales, modular ritmos temporales y reconfigurar trayectorias de energía con precisión deliberada. No era magia, sino técnica acumulada, una combinación de teoría matemática, ingeniería a escalas inimaginables y prácticas experimentales repetidas hasta la solidez. Sin embargo, el hecho de que pudieran torcer las coordenadas en que ocurren los sucesos no los liberó de la mayor desazón cognitiva. El espacio y el tiempo, por más sometidos que estuvieran a su voluntad operativa, seguían guardando recovecos que la técnica no alcanzaba a explorar. Esa constatación fue, por sí misma, un acontecimiento cultural. Después de siglos de triunfo tecnológico y de una confianza progresiva en la capacidad humana para modelar la naturaleza, la evidencia mostró que la realidad conserva ámbitos irruptibles. No se trató de un simple obstáculo técnico, la falta de materiales o energía, sino de límites epistemológicos, fenómenos que, por su propia estructura, resisten una comprensión completa o presentan aspectos que solo pueden situarse en el terreno de la incertidumbre. Hasta las máquinas más finas, alimentadas por datos infinitos y lógicas autónomas, produjeron relaciones parciales, modelos convergentes y aproximaciones que nunca alcanzaron una explicación última. Esa fragilidad epistemológica no fue experimentada como derrota absoluta sino como un aprendizaje profundo. El universo no es obligado a ser completamente transparente para nuestros mapas cognitivos. Quizás esa es la lección más honda de la historia que cuentan estas tecnologías y estos pueblos. La incomprensibilidad no es defecto del investigador sino condición del cosmos. Por muy sofisticadas que lleguen a ser las formalizaciones matemáticas, por muy precisos que sean los instrumentos que doblan la realidad, siempre aparecerán singularidades, límites de aplicabilidad, comportamientos emergentes que no pueden reducirse totalmente a leyes previas. En términos prácticos significa que la ciencia se convierte en un diálogo perpetuo con lo desconocido, una sucesión de preguntas que abren otras preguntas, en la que cada respuesta es un umbral hacia nuevas sombras por explorar. Esa cadena infinita no invalida la ciencia, la ennoblece, porque convierte la indagación en una actitud constante de humildad y sorpresa.
Y en esa humildad está lo bello. La ignorancia, lejos de constituir una tara deshonrosa, se revela como un motor de grandeza intelectual. Saber que algo escapa no empobrece la mirada, la amplía. La ausencia de explicación total obliga a diversificar acercamientos, metodologías más ricas, metáforas más flexibles, intuiciones más anchas, y a preservar una actitud ética frente al conocimiento, respeto por lo que no se sabe, cautela en las extrapolaciones y responsabilidad en el uso del saber. En ese sentido, la incertidumbre se vuelve un bien colectivo, mantiene vivas la curiosidad y la conversación, evita la arrogancia dogmática y sostiene la cooperación entre quienes indagan. Es, además, profundamente conmovedor que seres tan aparentemente diminutos, materialmente frágiles, hayan llegado a interiorizar revelaciones de tal calibre. Pensemos en la escala, criaturas orgánicas compuestas por moléculas que responden a fuerzas electromagnéticas y enlaces químicos, orbitando un astro corriente en los brazos de una galaxia cualquiera, lograron articular teorías que describen cómo el espacio puede curvarse y cómo el tiempo puede dilatarse. El contraste entre su tamaño físico y la magnitud de sus insights es una de las paradojas más inspiradoras de la cosmología y la filosofía. Desde su posición microscópica en la vastedad cósmica, han llegado a identificar patrones que rigen masas, luces y horizontes a escalas que superan por mucho la experiencia sensorial directa. Se ha aprendido, por ejemplo, que la geometría del espacio no es inmutable. Puede plegarse en torno a masas concentradas, puede deformarse en presencia de energía intensa y puede dar lugar a regiones con propiedades físicas singulares. Se ha descubierto que el tiempo no es una corriente uniforme e inalterable para todos los observadores. Su ritmo puede desacelerarse o acelerarse en función de la interacción entre velocidad y gravedad, relegando a la intuición cotidiana a su papel de ilusión útil pero no universal. Del mismo modo, la idea de que la realidad es algo rígido y definitivo ha cedido ante una visión más maleable. Las condiciones locales y las interacciones a gran escala contribuyen a modelar lo que se manifiesta como real en cada contexto. Sobre esa base teórica y empírica, se han desarrollado modelos predictivos con la capacidad de anticipar el comportamiento de objetos extremos, como los agujeros negros, incluso cuando aquellos están a distancias que desafían la imaginación. A través de simulaciones numéricas, ecuaciones derivadas de teorías bien fundamentadas y un acopio masivo de observaciones, radiación, ondas, trayectorias de cuerpos cercanos, es posible trazar escenarios plausibles sobre la dinámica de estos colosos cósmicos. No es adivinación, es la conjunción de leyes comprobadas, inferencias estadísticas y comparación sistemática entre predicción y observación. Y ese puente entre la abstracción teórica y la verificación empírica es, justamente, uno de los mayores logros de civilizaciones que han querido entender el mundo más allá de lo inmediato. Lo paradójico es que, aun con esa destreza inusitada, el descubrimiento de nuevas capas de misterio nunca cesó. Cada predicción confirmada tendía a abrir frentes de indagación. ¿Qué ocurre en los límites donde la teoría colapsa? ¿Qué tipo de fenómenos emergen cuando se combinan efectos que no habíamos previsto? A veces la respuesta era técnica, mejorar la resolución de una simulación, corregir un modelo de interacción. Otras veces era filosófica, replantear nociones básicas sobre causalidad, sobre lo que significa medir, sobre las condiciones de posibilidad de cualquier observación. Esa iteración entre técnica y pensamiento crítico fue, en muchos sentidos, la verdadera maestría, no la capacidad de imponer soluciones definitivas, sino la habilidad para gestionar la incertidumbre con rigor y creatividad. Finalmente, la historia muestra una dimensión moral y existencial. La grandeza de una civilización no reside solo en su control instrumental del cosmos, sino en la manera como acepta sus límites. Aceptar que el universo puede seguir siendo parcial y enigmático es un acto de sabiduría. A partir de ahí nace una ética del asombro y de la responsabilidad. Cuidar el conocimiento adquirido, compartirlo y usarlo con prudencia, cultivar la enseñanza y la reflexión para que la comunidad completa, no solo una élite técnica, participe en las preguntas fundamentales. Porque, si algo confirma esta trayectoria, es que la conquista intelectual más significativa no es la de doblegar la materia a voluntad, sino la de transformar la ignorancia en una ocasión permanente para la humildad, la cooperación y la admiración compartida. Se han detectado ondas en el espacio-tiempo, vibraciones sutiles que recorren el tejido mismo del universo, nacidas cuando objetos extraordinariamente compactos se encuentran y colisionan. No hablamos de choques cotidianos, sino de encuentros entre cuerpos tan densos que una cucharadita de su materia tendría una masa comparable a la de una montaña entera. Estas colisiones generan perturbaciones que se propagan a través del espacio y del tiempo, arrastrando consigo información sobre la violencia del encuentro,
su energía, su ritmo y la geometría que dejaron a su paso, señales que los instrumentos humanos han aprendido a escuchar como si fueran ecos lejanos de una sinfonía cósmica. Esa posibilidad, que ondas diminutas pero reales crucen el vacío conteniendo relatos sobre cuerpos imposibles, pone de manifiesto dos verdades íntimamente unidas. Primero, que el universo no es una escena muda, sino un escenario capaz de transmitir historias en formas que trascienden la luz. Segundo, que en este rincón del cosmos ha surgido una especie capaz de descifrar esos relatos. La humanidad es, en términos estrictos, un arreglo particular de átomos, elementos simples que, combinados en patrones complejos y estables, producen estructuras, células, cerebros, culturas, capaces de reflexionar sobre sí mismas. Esas mismas partículas que constituyen una neurona, un árbol o una roca son las que ahora se preguntan por su propio origen y por las leyes que las gobiernan. Decir que somos átomos organizados que pueden contemplar la naturaleza de los átomos es conjugar humildad y asombro. Humildad porque, al fin y al cabo, nuestras raíces materiales son compartidas con todo lo demás. Asombro porque, hallando en esa materia la estructura apropiada, hemos desarrollado la conciencia, el lenguaje y los métodos científicos para interrogar al mundo. Esa capacidad no es solo una curiosidad individual, se articula a través de generaciones, de bibliotecas, de instrumentos y de conversación social. Así, el conocimiento crece en grado y en alcance, lo que una solamente intuye lo confirma una comunidad de indagadores, y lo que parecía puro misterio se vuelve tema de experimentos, ecuaciones y metáforas. De forma aún más sorprendente, somos manifestaciones del propio espacio-tiempo, regiones donde la curvatura y la energía se confabularon para producir estructuras autoorganizadas que pueden contemplar la curvatura. El espacio y el tiempo, lejos de ser un fondo neutro, se revelan como actores dinámicos del drama cosmológico, se doblan, se estiran y se ondulan cuando la materia y la energía hacen su trabajo. Y, cuando la estructura compleja que llama a sí misma humano aparece, esa estructura no solo estudia el espacio-tiempo desde afuera, lo estudia desde dentro, usando el mismo tejido que observa como instrumento y objeto de estudio. Esta doble condición, ser tanto instanciación como observador del mismo medio, es una de las paradojas más ricas que la filosofía y la ciencia hayan tenido que afrontar. Todavía no comprendemos por completo qué son el espacio y el tiempo. En muchos sentidos, son las preguntas que empujan la frontera del saber. ¿Son entidades primarias o emergentes? ¿Tienen una esencia separable de lo que medimos? No disponemos de respuestas definitivas, pero si tenemos la capacidad única de plantear esas preguntas con precisión, de someter hipótesis a experimentos y medir resultados que, poco a poco, nos aproximan a verdades provisionales. Esa capacidad de formular preguntas pertinentes es, de hecho, una métrica de lo que significa entender. No basta con acumular datos, hay que saber qué preguntar y cómo interpretar las respuestas. Y en ese proceso la humanidad demuestra una forma de humildad epistémica, reconoce la amplitud de su ignorancia y, sin embargo, persevera en la búsqueda. Somos, a fin de cuentas, el espacio-tiempo hecho consciente, una expresión poética pero no caprichosa, una condición en la que las leyes físicas han dado lugar a sistemas capaces de reflexionar sobre las propias leyes. En un cosmos que se extiende mucho más allá de nuestra luz visible, poblado por mundos desconocidos y por fenómenos que exceden la intuición cotidiana, que surja una conciencia que se asombre y que formule preguntas es un suceso digno de reverencia. Ese surgimiento invierte la distancia entre observador y observado, la materia que antes era mero escenario ahora mira, interroga y registra. Esa inversión no borra la vastedad ni la indiferencia del universo, pero añade una dimensión nueva, el sentido de que, en alguna región muy concreta del cosmos, el universo se ha vuelto capaz de narrarse. Imaginemos, por contraste, una civilización muy avanzada en el futuro, un conglomerado inteligente que ha logrado conocer con gran profundidad los secretos físicos y que, frente al final cercano del universo, frente a la dilución o la oscuridad que algunos escenarios cosmológicos predicen, se encuentra en sus últimos instantes. No es imprescindible creer que ese final sea así, sino contemplarlo como un ejercicio de empatía cosmológica. En esos minutos últimos, cuando la complejidad se disuelve y las conexiones se apagan, su pensamiento final podría no ser un grito de desesperación sino un acto de reconocimiento. Tal vez su última emoción, en lugar de ser miedo, sea gratitud, por haber tenido tiempo, un lapso, por breve que fuera, para interrogar el cosmos, para comprender sus patrones, para preguntarse por su propio lugar en la trama. Esa hipótesis, que la gratitud sea compatible con la culminación del conocimiento, nos remite a una forma de nobleza intelectual,
el reconocimiento de que el valor de la existencia no se agota en su duración, sino que se amplifica por la calidad de la experiencia cognitiva. Agradecer por haber existido el tiempo suficiente para contemplar misterios equivale a valorar la posibilidad del asombro mismo. Es un gesto que sintetiza la ética del conocimiento. No todo progreso consiste en poseer datos. Parte de él es saber qué hacer con la comprensión, cómo inscribirla en formas de vida que celebren la curiosidad, la cooperación y la responsabilidad hacia el conocimiento compartido. Y esa posibilidad, la de la gratitud última, no es patrimonio exclusivo de civilizaciones distantes en el tiempo. La humanidad, aquí y ahora, comparte ese privilegio extraordinario. Tenemos la oportunidad histórica de mirar hacia las ondas en el espacio-tiempo, de leer en ellas las historias de colisiones titánicas. Tenemos la capacidad de teorizar sobre el tejido que nos sostiene. Tenemos, sobre todo, la facultad de sentir asombro y de transformarlo en preguntas y en respuestas parciales que enriquecen a la comunidad humana. Reconocer este privilegio es, simultáneamente, un llamado a la responsabilidad. Cuidar las instituciones que sostienen la ciencia, fomentar la educación que permite que más mentes participen del diálogo y mantener viva la curiosidad que convierte el hecho de existir en un acto reflexivo. En definitiva, en ese relato convergen la física más puntera y la reflexión más profunda, desde las oscilaciones casi imperceptibles del espacio-tiempo hasta la experiencia íntima de ser un sujeto que pregunta. El panorama sugiere una sola conclusión práctica y humilde: vivir conscientes de que formamos parte de algo mayor. Apreciar la fragilidad de nuestro conocimiento, y al mismo tiempo, celebrar la extraordinaria suerte de haber nacido en una época en la que podemos, por fin, entender un poco más sobre nosotros mismos y sobre el cosmos que nos aloja.